Alice Madness Returns, o también conocido como Alice 2. Bienvenidos a Londres, bienvenidos a mi canal. Veniros conmigo que vamos a perseguir a gatitos blancos, a conejos blancos. Ya sabéis un poco de qué va este juego, ¿no? Esta historia. Pues bienvenidos al canal. Vamos con esta segunda parte. Comenzamos en Londres. Se supone que Alice había encontrado la cordura al final del anterior juego y pronto vemos que no, que esta chica no está bien del coco, que te lo digo yo. Esta chica tiene su cabeza un poquito mal, ve cosas que no son, todo se le empieza a complicar hasta que al final, inevitablemente y como siempre, cae en el país de las maravillas. Bueno, vamos a ir comenzando a contar cositas del juego, que es un juego que me ha parecido muy divertido, muy original y uno de esos juegos que de verdad que hay que jugar sí o sí, sin discusión. Vamos a poder jugar la parte del mundo real, como habéis visto antes, a trocitos, y la parte del mundo del país de las maravillas. Maldito gato, no intentes mangonearme. Estoy muy atacada. Aquí en el país pues veremos a personajes ya conocidos como este gato de Cheshire que nos acompañará. Y bueno, muchas otras cosas que nos sonarán, aunque es una historia que, como digo, continúa en los libros y continúa el anterior juego. Bueno, vamos primero comentando cosas del juego con lo que más me ha llamado la atención y con lo que yo creo que más llama la atención a todo el mundo, que es el diseño artístico que tiene este juego. O sea, es un flipe, lo estáis viendo y lo vais a ver durante todo el vídeo. Este juego es un juego frenético de mucha acción, pero yo me paro muchas veces y me quedo con el ratón así moviéndome para todos lados porque lo disfruto, lo gozo. Este es un juego, ya aprovecho para decirlo, para jugarlo en pantalla grande, ¿vale? Dejaros de Switch y dejaros de mierda de esas de pantallas pequeñitas, ¿vale? No. Esto gozarlo en casa con una tele grande, ¿vale? Y si puede ser con la luz apagada, porque de verdad que vuestros ojos os lo van a agradecer. Bueno, más cositas. Aquí vais a ver un poquito la variedad que hay en el juego. Por ejemplo, aquí en un tobogán. Aprovecho para comentar, estamos cogiendo muelas. Con esas muelas, digamos que es nuestra moneda de cambio para poder mejorar las armas, que poco a poco vais a ir viendo y las iré comentando. Muy chulo. Empezamos con las armas y ahora es cuando vais a ver primero de qué va este juego, que a lo mejor yo por lo menos no sabía si iba a ser un poco rollo plataformeo, un poco como el primer juego, ¿no? Que era sobre todo plataforma. Esto es un hack and slash, además muy ágil, o sea, muy chulo. Me ha recordado mucho a Devil May Cry, por supuesto, porque es el juego que más me gusta de hack and slash. También tiene plataformeo, como veis, o sea que es un juego que tiene muchísima variedad, de verdad. Me ha encantado, o sea, yo aquí, de verdad que yo cuando estaba empezando a jugarlo y he visto que se veía todo tan bonito y que se jugaba tan ágil y todo, y es que lo tenía todo, un poquito de acción, un poquito de plataforma, yo no sé si os dais cuenta en el vídeo, pero estoy gozando, estoy súper feliz con mi cuchillo, matando a todo el mundo. Aquí me dan como una especie de metralleta, aunque lo llaman molinillo de pimienta, ¿vale? Sirve también para buscar una especie de cerdos por ahí que hay voladores. Me estaba gustando tanto el juego y tanto el diseño, que todos los secretos así que tenían escondido, como lo de los cerdos, pues la verdad es que me animaba a buscarlo. La verdad que he hecho el juego con mucha tranquilidad y gozándolo. Mira, cabeza volando, tío, es que lo gozo. O sea, es un juego que mola mucho, tío. Tiene mucho, pues eso, lo que estáis diciendo, ¿vale? No me quiero repetir, pero plataformeo de este con cositas escondidas. También comentar que te puedes hacer pequeña, no sé si os habéis fijado antes que me he metido como por una cerradura que había en el suelo y ves más cosas. Y bueno, hablando de la variedad, bueno, también aprovecho. He leído críticas de este juego, algunas críticas que dicen que este juego es repetitivo. Vais a ver en este vídeo de casi 10 minutos que no sé qué vais a ver igual porque no es repetitivo para nada. O sea, mirar este especie de R-Type, tío, de juego y de disparos en donde... O sea, mola un montón, tío. El juego se lo ocurran para que para nada sea repetitivo. Aparte de eso, del plataformeo y la acción, tenemos esos minijuegos que nos vamos a ir encontrando. Y tenemos también estas especies de bosses que de repente nos viene aquí un bicho grande. Mirad cómo lo peleo, tío, lo gozo. Este es el tercer arma que te dan, es un caballo. La verdad es que cuando llegas a caballo, en mi opinión, no hay vuelta atrás. Ya es que te quedas con este arma porque es super destroyer, tío. Mira, escuchar cómo destruye. Tío, es que lo gozo, de verdad. Mira. Dios, me encanta, tío, me encanta el juego. La verdad es que
tengo que decirlo, tío. Es que este juego, por favor, en este vídeo y en estos vídeos os intento animar para que juguéis estos juegos, porque es que son flipantes. O sea, a mí es que me flipan, tío. Aquí otra habilidad que tenéis es esa especie de paraguas. Pues bueno, que hace lo que es eso, el típico parry, ¿no? De devolver golpe. Y por ejemplo con enemigos como este, que te lanzan un misil, se lo devuelve. Esto sí que mola también, es el modo histeria, tío. Me ha encantado también. Cuando a Alice le queda poca vida, tienes un botón para activar el modo histeria, que es como una última oportunidad. Se te pone aquí en blanco y negro y se encabrona a Alice como nunca. Y ahí tienes que ir a saco, a lo loco, a matar a todo bicho viviente que puedas, ¿vale? Porque vais a poder encima recuperar vida y ellos no se hacen daño. O sea, mola un montón esa segunda oportunidad. De verdad, me ha encantado, tío. Esto, bueno, he querido meter un poquito en el vídeo de plataformeo. He metido muy poco plataforma, aunque os lo aviso, por si os da por jugarlo. El juego más o menos es 50%. Yo es que el vídeo me gusta hacerlo ágil y me gusta meter pues esto, bosses finales, mucha acción, porque tampoco quiero hacer un vídeo aburrido, ¿no? O sea, al final no es una guía de cómo pasar el plataformeo. Pero que sepáis eso sí, que tiene mitad de juego acción más o menos, mitad de plataformeo. Que no os desilusione eso de si os veis ahí como atascados en el plataformeo. Eso a mí es que me gusta mucho. Pero bueno, simplemente por comentarlo. Más variedad, y hablando así de los minijuegos, esto, tío, juegos los que digan que este juego es repetitivo. No sé si es que lo jugaron 10 minutos o no saben de qué hablan. Pero esto, tío, si es que tiene un montón de detalles. Tiene un juego 2D enterito dentro, tío. Tienes todo, ¿eh? El mismo salto doble, las armas que tiene. Te puedes hacer pequeña con el otro mundo. Todo es igual, pero en 2D. Mola un montón, tío. Mola un montón estos minijuegos. De verdad que lo he gozado. Y hablando otra vez de diseño, mirar esta pantalla. El puente de cartas. Es una pantalla de esas que puedes hacer. O sea, es que la estás gozando. Estoy yendo despacito porque lo estoy gozando. Puedes hacer fotos y guardártelas de salvapantallas por ordenado. Pues una foto cuando quieras. Ahora. Mira qué fotaza. Ahora. Pues mira qué castillo y cómo mola, tío. No sé, de verdad, me ha encantado el diseño. Me ha encantado el colorido. No sé, de verdad. Bueno, más cositas que comentar. Aquí, por ejemplo, que eso no lo he dicho, como esta es la segunda parte del Alice 1, hay como muchos guiños. Estos son los caballeros de cartas, esos que había en el primer juego. Pero digamos que en el otro juego era como más amigable, ¿no? Y estos son como muy siniestros, un poco zombies, feos, ¿no? Pero bueno, digamos que también el juego ha aprovechado, ya que han dado un salto de calidad en 11 años, claro, en los juegos, pues han aprovechado los gráficos para hacerlo todo mejor. Pero sí es verdad que queda como más siniestro todo y más oscuro. Mirar estas pantallas como lo gozas, tío, te vuelves gigante. Y tiras a todas esas cartas que te estaban dando por culo antes, tío. Pues nada, a pisarlas, a aplastarlas, a... Es que, tío, no sé, es que lo gozas, tío. Es un juego como muy destroyer, muy divertido. Lo que comentaba antes también de que podéis volver al mundo real. Mira lo que es el mundo real para Alice, tío. Es que su cabeza no anda bien. Está en un puto manicomio. Mirar todo lo de alrededor, cómo anda, o sea, no sé. Me encanta, de verdad. Me ha encantado este juego. Eso no lo he comentado mucho, la historia está muy guapa, ¿vale? Si vais investigando, podéis ir coleccionando recuerdos, ¿vale? Los llaman y vais cogiendo recuerdos para que ella, sobre todo, el juego se basa en descubrir qué pasó aquella noche cuando murió toda su familia, sus padres y su hermana, que se quemó en la casa, ¿vale? No sé si sabéis la historia de la maravilla. Pues es descubrir qué pasó esa noche, o sea, realmente fue un accidente, realmente alguien lo hizo, en fin. Muy chulo, de verdad, a mí me ha encantado también la historia. Este, por ejemplo, son minijuegos de estos. Tienes que encontrar primero estas piezas alrededor por la pantalla y cuando las tienes todas, tienes que hacer un puzzle. ¿Me ha gustado? Sí. ¿Es original? Sí. Pero no lo repitáis 4 veces que lo hacen. Eso, por ejemplo, sí es repetitivo. Eso los puzzles, digo. Otra vez los cubos estos, tío. Eso no, mal, tío. Eso es repetir, no, tío. Esto, por ejemplo, también, pues chulo, si es que, joder, con las buenas ideas que tienen y la de cosas que hacen así diferentes, no sé por qué les dio por repetir eso de los puzzles, pero bueno. Esto en plan pinball ahí con una cabeza de muñeca súper siniestra, bueno, pinball o como una pantalla así también en plan plataformas ahí con la cabecita, pues mola mucho. Bueno, llegamos al final, como comentaba, este es un poquito spoiler, ¿vale? La historia está muy chula, no miréis por favor, ¿vale? No miréis mucho al bicho este. Es un poquito spoiler, pero nada, muy poquito, que Alice está loca y ya está, no le hagáis mucho caso. De verdad, jugarlo, lo vais a gozar y lo vais a yo qué sé, probarlo media hora y si no os gusta dejarlo, pero es que mola mucho. Hasta otro vídeo.